Listo, doctora. Vamos a esperar que se unan más. Y aquí está la doctora Zoila. ¿Cómo ve? Le voy compartiendo para que usted nos pueda compartir. Aquí estamos, ¿eh? Vamos a esperar a que se unan otros poquitos. Muy bien. Ya puede compartir, doctora, si gusta. Ya le puse ahí que ya podría para múltiples participantes. Gracias. Sí se oye, ¿verdad? Sí, se oye, doctora. Sí. Si se oye, me voy a callar tantito para que no se escuche el eco o el pedido. Hasta ahí es el video, ¿verdad? Básicamente, pues como ustedes lo están viendo ahí en su pantalla, pues bueno, las diferencias están ahí marcadas. Ahí nos señala algo muy importante, es el lenguaje. También es una diferencia entre los dos. El lenguaje tiene un proceso normal en el desarrollo. Piaget no le da mucha importancia al lenguaje o al habla egocéntrica. En cambio, Vygotsky es una herramienta esencial. Es una herramienta por excelencia del pensamiento y él dice que el lenguaje al niño le permite construir pensamientos, independizarse, resolver problemas. O sea, a ese nivel le da la importancia, mientras que a Piaget no le asigna algo importante. Dice que independientemente del lenguaje, pues nosotros podemos ir avanzando en nuestro desarrollo, ¿verdad? Y pues bueno, lo que ya les había comentado, esos aspectos. Voy a dejar de compartir el video para compartir lo que viene siendo el resumen, una presentación que realicé muy sencilla, nada más con los puntos así más muy concreta. No los quiero abrumar con tanta información, ¿verdad? Pero sí, quise nada más como que quedara por ahí la idea principal. ¿Sí la pueden ver? Sí, doctora, sí se ve muy bien. Muy clarito. Adelante. Gracias. Sí. Bueno, las similitudes traté de ponerlas de manera muy concreta, ustedes disculparán. Las principales similitudes son estas. Los dos coinciden en que el niño debe construir mentalmente el conocimiento, no es un receptor. Hasta antes de estas teorías, pues esto representa un gran avance, ¿verdad? Porque le otorgan un papel, un rol muy importante al propio niño como un constructor de su conocimiento y no es un mero receptor. Hasta ese momento, hasta que desarrollaron estas teorías, anteriormente así era la percepción. Estas teorías pues se centran en el constructivismo, en el cual pues yo entro en un conflicto con algo, con algún saber, con algún concepto, y pues es ese conflicto cognitivo el que me genera un aprendizaje y a su vez un desarrollo. El aprendizaje se da porque el ser humano o la persona entra en un conflicto entre lo que sabe y lo nuevo por aprender. ¿Ok?
los dos le dan una importancia muy fundamental, ¿verdad?, al medio ambiente. Solamente que Piaget al ambiente físico y Vygotsky a las interacciones con los demás en sociedad, la cultura. Vygotsky decía, no es lo mismo las habilidades de una persona en una cultura que se dedica a la agricultura a un niño en una sociedad o en una población en la que no se dedican a eso. Entonces, esa es la diferencia. Otra similitud, pues es lo que les decía, la visión activa del desarrollo, el papel activo que tiene el niño. Y también los dos decían que los primeros años son fundamentales, que se da el desarrollo de una manera tan acelerada y ya después de cierta edad, aproximadamente la adolescencia, se daba una disminución de esa aceleración del desarrollo. Sí, en eso concuerdan los dos. Otra similitud es que el aprendizaje, lo que les comentaba, es resultado de un conflicto con un ambiente entre lo que yo ya sé y lo nuevo que estoy por aprender. Esas son las similitudes más importantes entre las dos teorías. Yo quisiera, si me lo permite, profesora, Claro. quisiera agregar algunos detalles sencillos. Fíjense, lo que se refiere, por un lado, lo que se refiere a cómo se llega a estas conclusiones, pues ellos principalmente hicieron observaciones. En realidad ellos integraron conocimiento de otras personas que ya habían hecho otras investigaciones. Y como que los fueron integrando y fueron analizando las teorizaciones de otras personas, ¿no? Pero finalmente, en la actualidad, gozamos nosotros de una ventaja muy grande, ¿no? Que es el registro de lo que se ha sucedido en tantas y tan variadas situaciones de aprendizaje. ¿A qué me refiero? Fíjense, en aquellos años no había mucho conocimiento escrito. Sí se sabía, ¿verdad? Por allí, había algunos escritos, particularmente en religiosos, en la religión, sobre todo la religión judía y la religión católica, ¿verdad? Que habían sido de las personas que más registros habían generado. Sin embargo, hasta ahí se había quedado, ¿no? Había algunas partes del desarrollo del conocimiento en la humanidad que no habían sido sondeadas, y pues eso es lógico, pues porque es la evolución de la sociedad. Fue un poquito hasta después de la Revolución Francesa, cuando se empezaron a interesar en estas cosas, ¿no? Sí, efectivamente, desde antes ya los griegos habían profundizado ya, pues, los escritos de la Biblia, ¿verdad? Y los escritos del libro de la sabiduría, por ejemplo, 1000 años antes de Cristo, nos guste o no nos guste, ahí está escrito y está bien registrado las fechas y todo, ¿verdad? No se sabe cómo se sucedió esto en un pueblo en donde se trata precisamente de pastores, ¿verdad? Pero bueno, sea lo que sea, ahí está escrito, ¿no? Los que tenemos ciertas convicciones sabemos que hubo ahí una inspiración, etcétera. Pero sea lo que sea, una de las cosas con las que gozamos en la actualidad, que ese es el punto central del comentario, es que en la actualidad se hacen estudios retrospectivos. Y se hacen estudios retrospectivos de tal forma que no ponemos en riesgo el aprendizaje, el proceso de aprendizaje de ninguna persona, de ningún niño, de ningún grupo. ¿Ok? Simplemente como les fue.
no es para nada necesario hacer un análisis para probar una estrategia y decir, bueno, a este grupo de personas vamos a enseñarle así o así. No es necesario. Entonces, siempre tengamos en cuenta, ¿verdad?, en lo que se refiere a esta asignatura, en el estudio de las teorías del aprendizaje, que nosotros gozamos de estos registros innumerables de muchas experiencias que se han sucedido. Y entonces se han puesto en práctica y se han analizado a ver, para ver cómo. Primero que nada, es conocido en la actualidad que una partecita de nuestro cerebro muy pequeña es la que se ha estado utilizando. O sea, el ser humano tiene una capacidad de aprendizaje muchísimo más elevada de la que hasta ahorita se ha dado, ¿no? Entonces, ¿qué está ocurriendo? A ver, en aquel tiempo, en los tiempos de Piaget, que hacían diferencia, ¿no? Pues que el IQ de los alemanes y el IQ de las personas de color y de las personas orientales, etcétera, ¿verdad? Entonces, como en aquellos años, pues claro, la evolución de la sociedad había sido mucho más marcada en Europa Central y Europa del Norte, pues entonces pensaban que eso se debía a que, pues no sé, a que eran güeritos de ojos azules, ¿no? Entonces, eso es otro de los detalles, ¿no? Que ahorita también lo voy a tocar. Se refiere al contexto de dónde se generan las teorías, no nomás teorías del aprendizaje, sino todo lo demás, ¿verdad? Bien. Y a partir de aquí, de los estudios retrospectivos, por ejemplo, en las guerras mundiales, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, cómo le hicieron de la noche a la mañana tantas y tantas amas de casa para aprender a armar aviones. ¿A poco ellos habían estudiado ingeniero en aeronáutica? ¿Verdad que no? Y ellas ayudaron a armar aviones de guerra. ¿Ok? Como de la noche a la mañana las empresas grandes de Ford, de Chrysler y de General Motors, del 42 al 45 no hay ningún modelo civil de esas tres fábricas, que eran las más grandes del mundo. Todas se dedicaron a construir autos y aviones de guerra. ¿Cómo? ¿De dónde? O sea, se lo piratearon a los alemanes de la Primera Guerra Mundial. ¿Qué fue lo que pasó? En fin, démonos cuenta entonces que hay tanta experiencia en la historia de la sociedad, hay tanta experiencia en el conocimiento de la evolución de cómo ha sido este proceso de aprendizaje, más que de la enseñanza, aprendizaje, que de ahí podemos partir. En la actualidad así es, ¿ok? Y se hacen estudios retrospectivos científicos apoyados con diferentes métodos, ¿no? En diferentes modelos, diferentes paradigmas, y se hacen estudios de metaanálisis y todo, o sea, no es nada nuevo, ¿no? Aquí podríamos nosotros hacer comentarios, bueno, ¿y qué pasa? Que México está en el lugar número 50, ¿y qué pasa? Que ya creo que ni siquiera a 50 llegamos, pero no de todos los países del mundo, nada más los que estaban ahí incluidos pues en esa cuenta, ¿no? Miren, una cosa tiene que ver también, que es el interés, la voluntad de algunas personas que en un momento dado, pues tienen esa responsabilidad, ¿no? Hay otro detalle que pudiese ser igual de importante, que es la motivación. Ese es el otro punto en el que quería enfatizar, la motivación, ¿ok? Cuando uno no quiere aprender a subir de nivel en los videojuegos, pues no vamos a hacerlo, no vamos a aprender. No es que no podamos. Y efectivamente nuestros niños, nuestros alumnos, jovencitos,
de 6 o de 8 años son mucho más hábiles que nosotros para eso. Pues porque no nos interesa, ¿verdad? De ahí también parte un poquito el porqué que dicen, es que tiene más inteligencia emocional, es que tiene más inteligencia para las matemáticas, es que este grupo de personas, no, es que hay otros factores. Y por otro lado, también está el contexto, ¿no? En donde se desempeñan, en donde se va desenvolviendo. Es como todo. A ver, ¿por qué fuiste tan hábil para ser carpintero? Pues tu papá era carpintero y era muy buen carpintero y era exigente, etcétera, ¿verdad? Eso lo vemos desde hace mucho todos los días. Hay gente que simplemente no le interesa tanto ganar los millones del mundo, por eso no van a llegar a ser tan buenos financieros como la gente de allá de Wall Street o de la bolsa de valores de allá de Frankfurt o sabrá Dios. Como hay gente que es buena para las ventas y gente que no es tan buena para las ventas. Entonces, hay muchas y muy diversos aspectos que intervienen en el curso. Pero en la actualidad, les decía, gozamos nosotros ya de mucho conocimiento al respecto. Así de que está allí, está servido en charola de plata, como decimos, y ahora el reto es, que es una de las cosas como, creo que es el tercer punto de lo que les había, a ver, esto como que, a ver, nos está planteando a nosotros, los profesores, ¿qué hacemos con estas teorías? Esto lo estamos reflexionando al inicio del curso, ¿ok? Que después va a venir todo lo demás. Muy bien, doctora, vamos a seguir. Y aquí me voy a callar otro ratito y con mucho gusto los escuchamos. Adelante. Listo. Bueno, estas son las similitudes. Voy a pasar después de las similitudes a las diferencias. Ay, no sé por qué. No me deja. Ah, bueno. Déjenme ver si la puedo regresar. Permítanme. Ok. Bueno, ahí en esta diapositiva nos explica o se plasma que Vygotsky concede mayor importancia al papel de las acciones sociales. A diferencia de Piaget, como lo comenté, Piaget atribuye la importancia al ambiente también, pero con las interacciones con los objetos con los que el niño tiene contacto. ¿Verdad? Que sí está teniendo contacto con pelotas, con algún material de ensartar, está viendo la figura de una mariposa y está viendo el hueco a lo mejor de no sé, de una tortuga y él al interactuar dice, oye, esta es una pieza, la está explorando y va interactuando con ese objeto para ver en dónde ensarta mejor. Entonces, conforme lo realice, él va a ir desarrollando que la forma, la silueta de la tortuga es diferente a la de una mariposa y sabe dónde va esa pieza. Eso es lo que de alguna manera comenta Piaget. Y en el caso de Vygotsky, pues no es un proceso individual, es un proceso en que las funciones mentales superiores son producto de una actividad mediada por la sociedad. Para Vygotsky sería importante que hubiera algún experto que estuviera apoyando al niño en alguna actividad con relación a algún saber. Los principales medios de cambio cognitivo para Vygotsky son el aprendizaje colaborativo y la solución de problemas. Hasta la actualidad el aprendizaje colaborativo recobra mucha importancia.
No existen patrones universales de desarrollo a diferencia de Piaget. Que Piaget sí tiene 4 estadios, como lo mencionamos. Esa es una de las importantes diferencias y las razones del por qué. La siguiente diferencia entre los dos es la importancia que le conceden al aprendizaje tanto Piaget como Vygotsky. ¿Por qué? Bueno, aquí lo explico. Para Piaget el desarrollo cognitivo limita lo que los niños pueden aprender de la experiencia social. Es decir, mi desarrollo determina lo que yo puedo aprender o no en la experiencia que yo esté enfrentando o viviendo o pasando. No es posible acelerar a través de experiencias de aprendizaje. Es decir, para Piaget decía, no puedes acelerar el desarrollo a través de una experiencia de aprendizaje. ¿Por qué? Porque resulta que si tú le tratas de enseñar al niño o de que aprenda algo que está fuera de sus posibilidades, en términos de desarrollo cognitivo, de su nivel cognitivo, si es algo muy por arriba del nivel en el que está, no lo va a aprender. No lo va a aprender. Se va a suscitar lo que él denomina aprendizaje vacío. En cambio, Vygotsky dice que el aprendizaje constituye un aspecto necesario y universal del proceso de adquirir, ahí lo repetí, disculpen, funciones psicológicas organizadas culturalmente y propias del ser humano. Para él, el aprendizaje antecede el desarrollo. Si bien esto es muy importante, para Piaget el desarrollo es primero, y el desarrollo va a ir mediando o va a ir nivelando regulando lo que yo voy aprendiendo. Y Vygotsky no, Vygotsky dice, yo aprendo y ese aprendizaje hace que yo me desarrolle. Entonces Vygotsky es cuando señala que nosotros aprendemos lo que en nuestra cultura o en nuestra sociedad es valorado. Vamos interactuando con los demás y en esa interacción vamos aprendiendo de la cultura y nos vamos desarrollando habilidades para la supervivencia, para la sobrevivencia y lo que es aceptado por un colectivo de personas, ¿no? La siguiente diferencia es la perspectiva de la madurez que ambos tienen. Para Piaget, la madurez se define por el nivel de competencia y conocimiento del niño. Niño mentalmente listo para evitar aprendizaje vacío, lo que yo les decía, o sea, la madurez tiene que ver con su competencia. Para Vygotsky, él afirmó que la madurez, afirmó que la instrucción debe centrarse en la competencia que el niño demuestra con la ayuda y supervisión de otros. Es decir, para él la madurez tiene que ver con su competencia, sí, pero con la ayuda de alguien más. Ahí es cuando surge el término zona de desarrollo potencial y zona de desarrollo próximo. La zona de desarrollo potencial es lo que yo puedo hacer, ¿verdad? Y zona de desarrollo próximo es lo que puedo llegar a alcanzar a hacer con la ayuda de otro o supervisión de otro. Por ejemplo, allí se ha teorizado al respecto y claro, nosotros contextualizando este aspecto muy particular en el aula y bajo las circunstancias, bajo la guía de nuestros programas ya elaborados y lo que pretendemos dentro de un programa educativo académico institucionalizado, bueno, puede ser que por ahí sí sea bien cierto y bien válido esto, ¿no? Sin embargo, no es así del todo. ¿Ok, compañeritos? ¿Por qué? ¿A qué me refiero específicamente? Sí, porque un poquito lo que platicábamos ahorita. Sí es cierto que cuando, o sea, te encuentras personas que dices, a ver, ¿cómo es posible que sean capaces de, pues no sé, de arreglar un carro
algo que no es tan sencillo a veces para nosotros en la actualidad, ¿verdad? Un automóvil y esa persona muy apenas, de hecho con muy buena intención, ¿verdad? Muy apenas puede arreglar, muy apenas puede escribir su nombre o cualquier otra cosa. Sabe apenas las matemáticas básicas, pero sabe tanto de lo que pudiéramos llamar nosotros ingeniería automotriz. ¿Cómo que ingeniería automotriz? Sí, como le llaman en inglés, me tocó hacer la prepa en Estados Unidos, dije ya irse aquí. Las Mexican Fixing, esa es pura ingeniería y es muy propia de nosotros los mexicanos porque estábamos muy acostumbrados, hemos sido acostumbrados a utilizar carros viejitos, ¿no? Así de que me tocó trabajar en una agencia de autos cuando yo estaba haciendo la prepa y teníamos un mecánico, que el mecánico era mexicano. Y ese mecánico, cuando vendíamos carros usados, ahí también se vendían. Entonces me decía el mero mero, me decía, no, llévesela a tal persona, supongamos, llévasela a Juan. Dile que haga un Mexican Fixing, porque lo vamos a entregar hoy en la tarde. O sea, ese tal Juan, yo no sabía cómo le hacía, pero todo lo hacía. Yo compré una camioneta, que era una camioneta estándar. Entonces, yo no sé cómo le hizo esa persona que en una tarde me la hizo automática. O sea, yo no sé qué acto de magia hizo, ¿no? Este, y al menos la transmisión no me falló. Me llamaba mucho la atención porque le dije, ¿cuánto te debo? Y me dijo, mira, tráeme 2 caguamas. Bueno, está bien, allá en Houston, ¿verdad? Este, eh, Me dejó mucha enseñanza todo eso. ¿A qué me refiero con esto? A que esa personita ni sabía bien el español, ni sabía bien el inglés. Mm, Había una partecita de su vida que se había brincado y ahí está componiendo carros que dices, wow. Entonces, mucho tiene que ver precisamente con esto que estamos nosotros analizando y reflexionando, ¿verdad? Sí, es cierto, en cierta medida, estas zonas que menciona Vygotsky, ¿verdad? Estas zonas de desarrollo, etcétera, el andamiaje también por allí, que hay que ayudarlos y todo, pero depende en dónde se necesite, depende cómo lo vamos a ir aplicando nosotros, ¿no? Este, eh, Igual, con muchas otras cosas, este, que requieren de mucho pensamiento abstracto y la gente lo logra, ¿ok? Y la gente lo logra y lo logra bien y nos quedamos bien sorprendidos. Entonces, hay una serie de factores ahí involucrados, ¿no? Muy bien. Adelante, doctora. Aquí me cayó otro ratito. Sí, sí, al final quería hacer algunos comentarios al respecto también en este sentido de que pues a lo largo de los años o ya las investigaciones más recientes pues sí apuntan a que hay situaciones que por así decirlo no contradicen lo que pudieran establecer estas teorías, ¿verdad? Hay casos, no sé, supongamos que de mucho éxito en la vida personal o laboral, que tienen ciertas circunstancias de desventaja, que de alguna manera pudiera tener alguna situación por ahí. Pero sí, o sea, relativamente, uno de los conceptos que se me vienen a la mente es pues, la plasticidad, que es uno de los términos que, bueno, los que son doctores con mayor conocimiento lo han de tener, que está comprobado que, pues bueno, con la plasticidad hay una mayor conexión entre las neuronas que permiten por ahí un aprendizaje o una respuesta cognitiva ante el medio ambiente de razonamiento favorable, aunque incluso haya una lesión cerebral. Entonces, eso es una de las cuestiones más recientes que toma mucho auge
y pues que de alguna manera se contrapone a lo que Piaget decía, o sea, decía que el desarrollo biológico era importante, bueno, pero también hay maneras de cómo favorecer, aunque haya un problema en alguna cuestión biológica, ¿no? Y pues como ese ejemplo puede haber muchos más. En cuanto al lenguaje, el lenguaje es una diferencia muy importante entre ellos dos. Creo que ya es mi última diferencia. Saqué 4 principales, que es lo que vimos, el ambiente, lo que viene siendo la madurez, lo que es el aprendizaje, y ahora por último, el último aspecto es el lenguaje. Aquí el lenguaje, para los dos cobra un rol muy diferente. Para Piaget, el habla egocéntrica de los niños pequeños lo manifiesta o lo percibe como una incapacidad de ese niño para adoptar perspectiva de otros. Para Piaget no cumple una función útil en su desarrollo. El pensamiento surge de las acciones, de lo que él hace, de lo que él realiza, no tanto de lo que él habla. O sea, fuertes palabras, ¿verdad? En la cuestión de Piaget, o sea, es como que no, lo que hables, o sea, no recobra tanta importancia. Pero bueno, aquí menciono, habla egocéntrica para los que a lo mejor no están muy familiarizados con el término, igual que yo, ¿verdad? Es una ego de a mí mismo, o sea, me hablo yo a mí misma. No sé si se han fijado o han observado que los niños a veces hablan como para ellos mismos, que están diciendo cosas ellos solitos. Entonces a eso se le denomina habla egocéntrica. A eso se le dice, ¿no? Bueno, para Vygotsky esta habla es al contrario de lo que dice Piaget, ayuda a los niños a organizar y a regular su pensamiento. Los niños están tratando de resolver problemas a través del habla. Se dice para él y para los que luego fueron sus precursores, los que después siguieron su teoría, para él el lenguaje es el arma, la herramienta del pensamiento por excelencia. O sea, le dan al lenguaje un papel muy, muy importante, lo cual esta teoría ha traído pues muchas implicaciones en el tema educativo. Y una de ellas es que se trata de concientizar que hay que desarrollar el lenguaje, enriquecerlo, ampliar el vocabulario, porque entre mayor oportunidad le des al niño de que amplíe su vocabulario, de que lea, que comprenda lo que lea, que exprese lo que piensa, le estás dando oportunidad de que se desarrolle más cognitivamente, ¿verdad? O sea, de ahí surgen luego todas estas ideas y todas estas posturas del por qué también es muy importante que un niño con discapacidad auditiva, por ejemplo, aprenda desarrolle la oralización o tenga un aprendizaje desde pequeño de la lengua de señas, pero que no se le deje sin un medio para, de alguna manera, se le trate de desarrollar un medio de comunicación, el cual el primero, pues son los gestos, porque nosotros nos comunicamos no solamente con el habla, sino también a través de el habla solamente es un 30%, un 20%, el otro resto es con todos nuestros gestos, con nuestra postura, con todo lo que viene siendo el lenguaje corporal. Pero bueno, esta sería mi última participación. Espero que haya sido de mucha utilidad y enriquecimiento para comprender el tema. Cualquier duda, con toda confianza, estoy a sus órdenes, con toda la disposición. Mi compañera Diana también va por ahí a presentar una información. Bueno, miren, la verdad es que quedan 3 minutos para que se acabe esta segunda partecita del Zoom.
Ahorita, pues otra vez dentro de un ratito nos tomamos otros minutitos para que tomen un vasito de agua, una galleta, lo que sea, cafecito. El punto aquí también, ¿verdad? Por ejemplo, un poquito, yo creo que ya lo han de estar viendo por ahí en los ambientes de aprendizaje, en la asignatura de ambientes de aprendizaje. Y haciendo esto de lo que mencionábamos acerca de los estudios retrospectivos. Me recordé el caso en particular, mencionó la doctora Zoila, lo que mencionó acerca de los pacientes que tienen algún problemita en el oído y por consecuencia en el habla, etcétera. Los sordomudos, ¿verdad? Que decimos a veces. Es el caso de Helen Keller, ¿no? O sea, Helen Keller fue un caso de hace 8,000 de años, bien documentado. Ella nació cieguita, con problema de oídos, con problema de habla. ¿Eh? Y no son mentiras, o sea, sí está bien documentado, ¿no? Ella cómo le hizo para aprender tanto, para comunicarse tanto. En ella, tal vez por el hecho del ambiente que la rodeó, en ella se sucedió algo muy interesante, ¿verdad? Que es el hecho de cómo la acogió las personas que la rodeaban, ¿no? Sus padres, por supuesto, y hubo por ahí algún otro personaje, la nana, ¿verdad? Y mire nada más a dónde llegó, ¿ok? Entonces, hay muchas cosas bien bonitas y que podemos nosotros llevarnos horas. Lo importante es que ahorita que estamos comenzando el curso, por decirlo de alguna forma, que llevamos poquitas sesiones, cada vez que veamos un tema diferente, pues lo vayamos analizando desde esa perspectiva, ¿no? A veces hasta como que nos hacemos un poquito más hábiles para buscar un tema muy particular sobre algo. A veces un documento, a veces un video de 1 minuto. Nos lo ponen ahí, por favor, en el grupo. De hecho, ya se va a acabar esto. Ok, nos vemos en un ratito más, compañeritos, ¿eh? Aquí me voy a salir.